El mensaje de hoy es el camino de Caín. El camino de Caín. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Es una de las historias más reconocidas en la Biblia. Y hoy vamos a ver qué fue lo que causó ese ocaso en el corazón de Caín. Proverbios 16-18, que es un texto que hemos tomado como un versículo lema, nos dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Esto define de una manera muy acertada el corazón de Caín. En el libro de Judas hay una larga descripción de los hombres impíos. Judas, quien es el autor y quien fue medio hermano de Jesús, él fue quien escribió esta pequeña epístola, y él está explicando la manera tan abierta, tan degenerada, en cómo los hombres de aquella época se habían rebelado contra Dios, la manera como ellos rechazaron su autoridad, cómo justificaron revolcarse en el pecado. Y después Judas, en el versículo 11 específicamente, comienza a condenarlos con un terrible, los comienza a acusar por ese terrible trío de pecados que son extraídos de las páginas del Antiguo Testamento, cuando él dice en Judas 1:11, hay de ellos, es decir, de esos hombres impíos a los que estaba señalando, dice, porque han seguido el camino de Caín. Otra versión dice, porque siguieron los pasos de Caín. Y después menciona otros ejemplos, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es interesante notar que el pecado o el camino de Caín es un camino de perdición, un camino de destrucción, e inevitablemente hay muchos que lo están siguiendo y que a lo mejor pudieran pensar, no, pero es que yo jamás podría asesinar a mi hermano. Pero detrás del asesinato de Caín hay algo que es muy común en todos nosotros. ¿Qué fue lo que impulsó ese asesinato? El orgullo que había en su corazón. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Y es muy interesante. Por eso yo quiero pedirle, ponga atención, apágueme los celulares, manténganlo en silencio. Entonces, cuando el texto dice el camino de Caín, literalmente lo que está diciendo el autor está refiriéndose a un comportamiento o a una manera de conducirnos de la misma manera en cómo Caín procedió. El camino de Caín, en pocas palabras, es el camino del orgullo. Eso es lo que está detrás del asesinato, el orgullo en su corazón. Ahora, el orgullo se considera el peor pecado de todos, ¿sabía eso? O sea, el orgullo está por encima del homicidio. El orgullo está por encima de una violación. El orgullo está por encima de las perversiones sexuales. El orgullo es más elevado y más perjudicial que la mentira o que los celos. Y el orgullo se considera el peor pecado de todos. ¿Por qué? Porque es la raíz de todos los males. Al ser el primer pecado, el orgullo ha sido la causa de todos los demás pecados. Y por detrás del orgullo vienen todas las demás aberraciones y todas las demás desviaciones del corazón del hombre. Por eso, por ejemplo, poner nuestra propia voluntad por encima de la de Dios es un pecado grave. ¿Por qué? Porque es señalado como un pecado de orgullo, ya que el orgullo nos hace peores cada vez más, porque nos hace pensar que no necesitamos a Dios. Ahora, esta afirmación que acabo de darte debe ayudarte a entender el por qué Dios considera el orgullo tan abominable y tan despreciable. El escritor C.S. Lewis, en su obra Cristianismo y Literatura, él escribió lo siguiente: mientras permanezcas en el orgullo, no podrás conocer a Dios. Repito, mientras permanezcas en el orgullo, no podrás conocer a Dios. ¿Por qué motivo? Porque un hombre orgulloso siempre mira por encima de las cosas y por encima de las personas. Y por supuesto, mientras tú miras hacia abajo, tú no puedes ver
nada que esté por encima de ti. Es decir, difícilmente pondrás tus ojos en Dios. Mirarás hacia abajo para despreciar a otros. Génesis 4, verso 3 al 9, dice en esta historia sobre Caín y Abel, voy a leer estos versículos. Dice, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y ponga atención a lo siguiente. Y miró Jehová con agrado a Abel, y posteriormente ¿a qué? A su ofrenda. Pero ¿qué fue lo que primero vio Dios? El corazón de Abel. Ponga atención a esto. Aquí está la referencia. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, Dios primero observó el corazón y por consecuencia le agradó la ofrenda de Abel. Pero después el verso 5 dice, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Verdad que no dice eso primero? ¿No se refiere al producto? ¿No se refiere al grano? ¿A qué se está refiriendo? A lo que había dentro del corazón de Caín. No miró con agrado a Caín y posteriormente menciona la ofrenda, el producto, ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Hay algo que a través de los años me generaba cierta conmoción y era el hecho de que ¿por qué Caín reaccionó de una manera tan descontrolada? ¿Por qué este resultado? ¿Por qué decayó a tal grado su semblante en ese momento que fue transformado inmediatamente por un deseo de cometer homicidio y asesinar a su propio hermano? O sea, ¿qué fue tan grave? ¿Por qué le pesó tanto a Caín el haber sido rechazado por Dios? Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Si hicieras, le dice el Señor, ¿por qué? Dice, se enojó en gran manera, decayó su semblante. Entonces, algo bien importante aquí es que el Señor no lo dejó solo, no lo abandonó. El Señor buscó el acercamiento con Caín, va con él, habla con él y le dice, ¿por qué te has enojado? O sea, ¿cuál es la causa de que tu semblante haya decaído a tal profundidad? Y Dios le da la respuesta, Caín, si tú haces lo bueno, ¿no serías enaltecido? Es decir, si tú haces lo correcto, ¿acaso yo no te aprobaría? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, le dice el Señor, con todo tú podrías dominarlo. Con todo tú lo dominarás. Y Caín, ¿qué hizo? Brincamos al verso 8. Ignoró totalmente la advertencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hubo un diálogo de Caín hacia Dios. ¿Qué hace Caín? Se deja llevar por los instintos de su propio corazón. Va con su hermano Abel y le dice a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La historia de Caín y Abel es muy interesante. Yo ya lo he compartido en otras series, he tomado el ejemplo, por ejemplo, hablando sobre el enojo de Caín, me enfoqué mucho al enojo y hablando sobre las ofrendas, la adoración. Pero este punto es muy importante, lo que vamos a desarrollar hoy. Porque la historia de Caín y Abel es una narrativa de advertencia, una historia sobre lo que puede suceder cuando nos paramos en una encrucijada y elegimos el camino que se siente mejor en ese momento, o elegimos el camino que nosotros pensamos que es lo adecuado. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin te llevará a la muerte. Y aquí vemos cómo Caín se autojustifica de alguna manera. Él siguió el curso de su amargura, el curso de ese sentimiento de menosprecio. ¿Y su pecado a qué lo condujo? A cometer el primer homicidio en la historia humana. Génesis 4:5 es muy claro. Nos dice que el Señor no aceptó a Caín ni el producto o el grano o la ofrenda que él estaba ofreciendo. La palabra que leemos aquí, aceptar, se traduce también como aprobar, es decir, Dios no aprobó
no aprobó. Es decir, ¿qué fue lo que Dios vio en Caín para no aprobar esa ofrenda? Y al decir, referente al carácter de Caín, de no aprobarlo el Señor, esto habla de que Caín de alguna manera estaba sintiéndose más elevado de lo que le correspondía. Caín quería ser de alguna manera el protagonista, quería la aprobación de Dios, pero bajo sus propios métodos. Y desde la perspectiva de Caín, fíjese, desde la perspectiva de Caín, Abel fue la causa principal de su fracaso. ¿Qué es lo que hace el orgullo? Eso es lo que hace el orgullo. Y Dios ordena a Caín que haga todo, que haga lo que todos debemos hacer en respuesta a nuestros malos sentimientos o emociones. Dios le pregunta, ¿por qué estás enojado? O sea, dime, ¿cuál es el motivo por el cual tú has caído en ese pozo tan profundo de ira, de amargura, de molestia, de indignación? Dios no le dice a Caín que reprima sus sentimientos, sino que lo reconozca. Y cuando Dios le pregunta, ¿por qué estás así? Dios lo está invitando a que se autoevalúe, que se autoexamine. De modo que Caín pueda descubrir realmente lo que está detrás de sus emociones, que va más allá del desprecio de una ofrenda de granos. Y Dios deja en claro que Caín tiene una decisión que tomar después de él reflexionar sobre la condición de su corazón. Es una elección binaria. Puede permanecer arraigado en una perspectiva centrada en la culpa, o cambiar a la perspectiva de Dios y hacer lo que es correcto. Pero ¿qué sucede con la historia de Caín? Caín o puede aferrarse al orgullo, o puede escuchar a Dios y mostrarse humilde y hacer lo correcto. ¿Qué debería hacer él? Tristemente, Caín eligió su camino. ¿Cuál camino? El del orgullo. Y por lo tanto, el orgullo toma posesión de él y comienza a gobernarlo. La elección presentada a Caín es la elección que enfrentamos tú y yo todos los días, varias veces al día. No hay día en que no enfrentemos también esa lucha. No hay día en que no debamos reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre la condición de nuestro corazón. Y la pregunta aquí es, ¿estamos eligiendo lo que es correcto? ¿Estamos viviendo de una forma en que Dios lo aprueba? Porque de la manera como el Señor se acercó con Caín, de seguro más de alguna vez el Señor ha venido contigo y conmigo y ha dicho, ¿por qué estás así? O sea, ¿por qué estás reaccionando de esa manera? ¿Qué es lo que te molesta? Y lejos de nosotros entrar en ese diálogo con Dios y en esa actitud humilde de quebrantamiento, ¿qué hacemos? Seguimos en pos del camino que nosotros consideramos lo mejor. Aunque esto implique vengarnos, aunque esto implique calumniar, aunque esto implique lastimar a otra persona. Caín, en otras palabras, se dejó llevar y dominar por el orgullo. Y mira, iglesia, una gran parte de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida han involucrado orgullo. Eso es real. Y ninguno aquí puede desmentirme. Una gran parte de las decisiones que tú tomas día a día, si tú las autoexaminas, van a involucrar orgullo. Vemos aquí cómo el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Pregunto, ¿qué fue lo que Dios vio en Caín? ¿Por qué no lo aceptó a él? Porque el rechazo fue directamente hacia Caín, no hacia el producto, repito esto, no hacia la ofrenda. El problema de Dios era Caín, lo que había en su corazón. ¿Qué fue lo que Dios pudo mirar en su corazón? Sabemos que Dios mira el corazón. Sabemos que Él conoce todo lo que hay en el corazón. Y había algo, tanto en la motivación, en la intención y en la actitud del corazón de Caín, que Dios no aprobó, que inmediatamente Dios rechazó.
¿qué es eso tan grave que hizo que su ofrenda fuera inaceptable para Dios? Obviamente era algo de lo que era él mismo consciente y que podía remediar, porque Dios lo estaba invitando a reflexionar y a cambiar. Por eso es que el Señor le dice, si tú haces lo correcto, yo te aceptaré, yo te aprobaré. Dios le estaba dando la oportunidad de que cambiara. En ningún momento el Señor le dijo, si tú cambias tu ofrenda de grano a carne o a sangre, entonces yo te aprobaré. Dios estaba hablando sobre algo que estaba ocurriendo en ese momento y que estaba dominando el corazón de Caín, que va más allá de lo que él estaba presentando en esa ofrenda. Ahora la contraparte, su hermano Abel, él tenía la motivación correcta, la actitud correcta, el procedimiento correcto, él tenía la relación correcta con Dios. Abel tenía una relación que se basaba en la fe y la humildad. Por eso Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Había fe y humildad en lo que Abel estaba ofreciéndole a Dios y la manera como él se presentó ante el Señor. Y algo que aprendemos es que para tú poderte acercar a Dios y para que Dios te apruebe requieres fe y humildad. Y desde el principio las personas debían acercarse a Dios con fe. Y es la fe la que nos lleva a postrarnos delante de Dios y ser humildes. ¿Por qué? Porque fe es dependencia de Dios. Eso es fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, Caín no tenía fe. Y si no hay fe, tampoco hay humildad. ¿Qué es la contraparte de la humildad? El orgullo. ¿Qué es la contraparte de la fe? La incredulidad. Y la fe es evidentemente algo que carecía Caín. En Judas 1:11 leemos, ellos han seguido el camino de Caín. Ellos siguieron los pasos de Caín. Y esto que menciona el autor Judas es una descripción que se refiere a hombres cuya causa de pecado es el orgullo. Y esto puede significar que ellos, como Caín, por su orgullo, inventaron desobedientemente sus propias normas de adoración y no se acercaron a Dios de la manera apropiada ni con fe. La ofrenda de Caín, aunque era aceptable a sus propios ojos, fue inaceptable para Dios. Porque Dios ve más allá de una ofrenda presentada de granos. Dios estaba viendo su corazón. Y lo que Dios vio fue orgullo en él. Y esto era algo inaceptable para el Señor. El apóstol Juan nos da más información sobre el corazón de Caín. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, es decir, que no hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿De qué manera el hombre se asemeja a Satanás? Cuando es orgulloso. Esa fue la causa del primer pecado, no lo olvidemos. Y dice el autor Juan, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Esta es la historia, esta es una historia, Caín y Abel, que trasciende a una línea sanguínea. Porque lo que estamos viendo aquí va más allá de un vínculo sanguíneo generacional. Lo que estamos viendo aquí, lo que se está presentando aquí es la historia entre el orgullo y la humildad. Dos hermanos que se presentaron delante de Dios con sus respectivas ofrendas. Los dos eran hijos de Adán y Eva. Ambos nacieron después de ser expulsados del Edén. Por lo tanto, ambos tenían una naturaleza pecaminosa. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y aunque ambos disfrutaban de los mismos privilegios, las mismas oportunidades, crecieron y se desarrollaron en el mismo ambiente, estaban lejos de ser iguales. Ambos podían presentarse a Dios. Sin embargo, solamente uno fue aceptado. Solamente uno. El nombre de Abel, es importante entender eso porque al final vamos a poder desarrollar el significado de los nombres. El nombre de Abel
es la palabra hebrea Evel, con H, Evel. Y esta palabra la encontramos a lo largo del libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, esta palabra Evel se refiere o es traducida como algo sin sentido, algo efímero, o también se refiere a vanidad. En el contexto de Eclesiastés, la palabra vanidad se traduce como vivir sin propósito o no tener propósito. Eso es lo que significa el nombre Abel. ¿Qué significaba? Uno sin propósito, uno que no tenía sentido. Eso es interesante. Entonces, el término Abel también puede significar vapor o niebla, que por ejemplo el apóstol Santiago la utiliza para referirse a lo vano que es la vida. Nuestra vida es como una niebla, es un vapor. Y en Eclesiastés el término Abel representa precisamente la dificultad de captar algo enigmático, como una niebla que está aquí por un momento y luego desaparece. ¿De qué habla ahí? Una vida efímera. Eso es lo que significa el nombre de Abel. Sin sentido, sin propósito, vanidad. Es decir, una vida que es como la niebla, efímera. Lo que es vital comprender, por ejemplo, de la historia de Abel, es que su fidelidad no lo salvó de circunstancias terribles. El favor de Dios estaba sobre Abel. Abel era un hombre aprobado por Dios. Sin embargo, eso no lo mantuvo alejado de los problemas, no lo mantuvo alejado de los conflictos ni de la muerte. Esta verdad se ajusta en la manera en cómo Eclesiastés usa la palabra Abel para decir que incluso cuando hacemos lo que se supone que debemos hacer, nuestras circunstancias pueden ser trágicas. La comprensión puede ser difícil de alcanzar y también la muerte es inevitable para un hombre que es aprobado por Dios o que obra con justicia. Algo que debemos entender es que nosotros no podemos controlar los resultados, pero lo que sí podemos hacer es guardar nuestro corazón del orgullo. Eso sí podemos hacer. La historia de Abel y Caín, su símil es la parábola del fariseo y el publicano, que encontramos en Lucas 18:10. Esta parábola dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El símil de esta historia, Caín y Abel, 2 hermanos subieron al monte a presentar una ofrenda. Uno era orgulloso y el otro era humilde. Es la misma historia, la misma historia. Y dice la Biblia que ese fariseo, había un fariseo que subió, que fue al templo, y el otro era un despreciable cobrador de impuestos. ¿Qué significa el nombre de Abel? Alguien sin sentido, sin propósito. Uno que es despreciable. ¿Nota la analogía? Eso representaba a Abel. Ahí tenemos al fariseo y a ese cobrador de impuestos que su vida no tenía sentido alguno. Es lo que está definiendo aquí. Y el fariseo, de pie, apartado de los demás, comenzó a orar a Dios. Es decir, buscó acercamiento con Dios. ¿Y cómo oró el fariseo? Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Yo no engaño, no peco, no cometo adulterio, no miento. Y para nada yo soy como este cobrador de impuestos. Y ahí está el fariseo exaltándose a sí mismo, elevándose a sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Y Dios rechazó a ese fariseo. ¿Por qué? Por lo que vio en su corazón. No porque haya ido al templo, sino por lo que había en su corazón. En cambio, ese miserable cobrador de impuestos, sin propósito, se quedó a la distancia. Era un hombre miserable que no se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras él estaba orando, invocando a Dios, sino que él golpeaba su pecho en señal de dolor mientras él oraba repetidamente: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. En nuestra parábola el fariseo va al templo y ora. En Génesis 4 vemos a 2 hermanos que van al monte
y presentan una ofrenda a Dios y oran también a Dios. Y la oración del fariseo revela un par de cosas sobre su carácter. Primero, él llevaba una vara de medir. Él quiere medirse no con Dios, con los demás. Y después de ofrecer una breve palabra de gratitud a Dios, él comienza a revelar sus valoraciones. Él no es como los demás hombres. De hecho, él es mejor que ellos según su propia opinión. Y cuando se compara a sí mismo con los demás, en especial con ese recaudador de impuestos, sin propósito, sin valor, él está declarando su superioridad. Y esta práctica es tan peligrosa como común. Con demasiada frecuencia nos comparamos con los demás. Muchas de nuestras actitudes, acciones y comportamiento involucran orgullo. Pero a fin de cuentas, esto no tiene ningún valor para Dios, el que tú te compares con otros o te consideres mejor que los demás. El estándar es la justicia de Dios, no la de otras personas. Y aquí vemos a este fariseo cegado por su propio orgullo. Y también encontramos a este hombre Caín cegado por su propio orgullo. En segundo lugar, vemos a este fariseo que él lleva su currículum delante de Dios. Tú ves cómo repasa todo el hecho, cómo repasa su vida. Él dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy dinero de todo lo que tengo. Se está jactando de lo que ha hecho. Se jacta de lo que tiene. Él está, como dijo Jesús, confiando en sí mismo como un hombre justo. Es lo que está ocurriendo aquí. Y no es sorprendente que este hombre se jacte de sí mismo en el templo delante de Dios en oración. ¿No es sorprendente? Y lo mismo sucede con Caín. Este fariseo sabe con quién está hablando, pero lo estaba haciendo de una manera arrogante. Caín sabía precisamente a quién le estaba entregando esa ofrenda, pero lo estaba haciendo con una actitud arrogante. Y aquí tenemos al fariseo recitando su currículum a Dios como si lo pudiera impresionar. En realidad, luce más como que está hablando consigo mismo que con Dios. Si delante de Dios nos jactamos de nosotros mismos, en lugar de acercarnos a Él para confesarle nuestros pecados, estamos en una posición muy peligrosa. Esta parábola nos enseña que nadie jamás podrá ser considerado justo a los ojos de Dios por confiar en sí mismo. ¿Y sabe algo? Caín confiaba en sí mismo. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Caín era orgulloso. Tenía confianza en sí mismo por lo que él representaba. Caín era orgulloso. Confiaba en sus credenciales. Confiaba en su línea sanguínea. Es por esa razón que se enojó cuando fue rechazado. Lo que determinó la aceptación o el rechazo de la ofrenda no fueron los productos, no fueron los granos que él presentó, no fueron los bienes que él presentó. ¿Cuál era el problema? La condición de su corazón. Y la pregunta es, ¿y en quién fue encontrado orgullo? ¿En Caín o en Abel? Y el rechazo de Dios, iglesia, es uno de los aspectos más difíciles de interpretar sobre el carácter de Dios. Porque uno interpreta que en realidad Dios puede hacer distinciones. O uno puede juzgar a Dios actuando y señalando arbitrariamente. Pero el punto aquí es, ¿cuál es la realidad de la causa principal del rechazo de Dios contra Caín? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la causa principal del por qué Dios fue tan tajante, tan abrupto en cuanto a rechazar a Caín? Pregunto, ¿fue porque presentó granos y no sacrificó un animal? Esto va más allá que esto, va más allá de esa interpretación. Mire, una de las interpretaciones de por qué el sacrificio de Abel fue aceptado, que se manejan, es precisamente esta. Algunos interpretan que el sacrificio de Abel fue aceptado porque involucraba sangre y que era necesario para el perdón de los pecados, según Hebreos 9:22, lo cual en parte es cierto, pero el contexto es bien importante para interpretar adecuadamente qué es lo que está ocurriendo aquí. Algunos interpretan o argumentan que la ofrenda de Caín de los productos de la tierra, que involucraba granos y algunos vegetales, fue insuficiente y debido
y esto fue debido, el rechazo de Dios fue debido a que la tierra estaba maldita. Es una interpretación que se da. Pero va más allá de simplemente observar el producto que se está presentando en la ofrenda. Eso tiene que ver con el interior, con lo que hay en el corazón tanto de Abel y de Caín. Y el hilo común entre todos estos puntos de vista es que la respuesta es: ¿por qué una ofrenda fue rechazada? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué una ofrenda fue rechazada? ¿Por qué la otra fue aceptada? ¿Esto tiene acaso que ver con el objeto mismo de la ofrenda? Yo le pregunto, si en verdad Dios aprobó a Abel porque ofreció sacrificio de sangre, mi pregunta es: ¿y qué hubiera pasado si Caín hubiera ofrecido un sacrificio que involucraba sangre? Mi pregunta es esta: ¿hubiera sido aceptado por Dios aunque fuera presentada esa ofrenda con derramamiento de sangre con un corazón lleno de orgullo? No. Porque algunos interpretan que es así, que Caín debió presentar un animal sacrificado. Entonces Dios lo aceptaría si lo hiciera así, independientemente de que haya orgullo en su corazón. Y no es así. Aunque mire, hay textos muy claros, sobre todo Levítico 1 y Levítico 2. En estos capítulos tratan de una manera muy clara sobre la calidad y el tipo de ofrendas que eran aceptables para Dios. ¿Y qué cree? En esto, precisamente, si usted lee Levítico 1 y 2, aquí no encaja de una manera tendríamos que forzar mucho el texto para poder forzar la interpretación que le estaba dando sobre de que debía ser solamente un sacrificio con derramamiento de sangre. En realidad, al leer Levítico 1 y 2, usted se va a dar cuenta que Dios aprobaba también las ofrendas de granos y del fruto de la tierra. Lo cual nos dice que el problema no fue el producto que Caín estaba presentando ante Dios, sino lo que había ¿en dónde? En su corazón. Entonces la razón más probable para que Dios aceptara la ofrenda de Abel y rechazara la de Caín no es la calidad de la ofrenda, sino la condición del corazón. ¿Y cómo podemos confirmar esto en la Biblia? Salmo 51, 16, 17, David mismo lo externó, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? Son el espíritu quebrantado, es decir, un corazón sin orgullo. Son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, ¿por qué entonces la ofrenda, o Caín más bien, por qué Caín fue rechazado? No por la calidad de los productos de su ofrenda, sino por la condición de su corazón. Porque no había un corazón contrito y humillado en él. La contraparte de ser humildes, ¿cuál es? El orgullo. Esto fue el motivo por el cual Dios lo rechazó. Entonces el Señor dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado y a Caín. No lo miró con agrado. ¿Por qué no lo miró con agrado? Porque no había un corazón contrito y humillado. En sí el problema no era el producto, la ofrenda, que viniera de la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Que Caín, ante ese rechazo inmediato de Dios, se enojó mucho. Y su semblante, dice, se demudó. O sea, fue un cambio totalmente drástico. Y antes de responder a la pregunta, ¿por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Porque todavía la respuesta es más amplia. Debemos saber por qué razón Dios no vio con agrado a Caín. Ese es el punto. Escuche, ese es el punto. No la ofrenda de Caín, sino ¿por qué razón Dios no vio con agrado a Caín? Eso es lo relevante en esta historia. Al saber esto, comprenderemos por qué Dios rechazó lo que Él estaba ofreciéndole. Ahora, en su omnisciencia y presciencia, Dios sabía que Caín tenía una actitud indiferente, que no había un corazón contrito, no había un corazón humillado,
sino que había un corazón orgulloso que podría llevarlo a cometer graves imprudencias y pecados. Lo que Dios vio en Caín fue un corazón cargado de pecado. Y aún así Caín presentó su ofrenda a Dios. Pero Dios no estaba viendo solamente su acción. Él no estaba evaluando la calidad del producto ofrecido, sino Dios estaba observando la motivación y la actitud en el corazón de Caín. Y esta fue la principal razón por la que Dios no vio con agrado a Caín y por consiguiente rechazó su ofrenda. Y esto debe ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque desde el principio la ofrenda agradable viene de un corazón humilde que encuentra gracia delante de Dios. Abel se acercó a Dios en la humildad de la fe y Caín se acercó a Dios en el orgullo de la autojustificación. Ahora, sus respectivos caracteres constituyen el rasgo distintivo de estos dos hermanos. Ahora, para poder ilustrar este punto, porque es importante para mí que lo entienda claramente, yo voy a presentar las 3 áreas sobre las cuales se está presentando esta ofrenda. En primero, es importante entender el tipo de sacrificios que se estaba ofreciendo. Vamos al primero. Número 2, es importante entender el contexto de Génesis 4. Y número 3, el carácter de los hermanos. 3 aspectos importantes para interpretar adecuadamente qué era lo que estaba ocurriendo aquí en esta historia. Número 1, el tipo de sacrificios que se ofrecieron. Número 2, el contexto de Génesis 4. Y número 3, el carácter de los hermanos, Caín y Abel. En este primer punto vamos a considerar los sacrificios. Mire, las ofrendas de grano y animales eran una parte importante en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Si bien, como ya lo mencioné, los sacrificios de animales son importantes y que finalmente esos apuntaban a la obra de Cristo, pero también las ofrendas de grano, es decir, sin las ofrendas de grano, Israel no estaría adorando a Dios de manera apropiada, según Levítico 2. O sea que las ofrendas de grano eran también una parte esencial de la adoración. Y no todas las ofrendas de grano eran ofrendas de primicias. Además, las ofrendas de Caín y Abel, hay una palabra hebrea para definirlas, ambas se llamaban o se ilustraban con la palabra miknash. Esa es la palabra hebrea, que es un término general para ofrenda, no un término específico para señalar un producto, sino simplemente para señalar una ofrenda. Y se usa esta en Levítico 2 en referencia también a las ofrendas de granos aprobadas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. A la luz de estas 2 observaciones, el tipo particular de ofrenda que presentaron Caín y Abel, grano y animal, era una parte aceptable del sistema sacrificial. Por lo tanto, era apropiado para traer delante de Dios. La característica distintiva de cada ofrenda, por lo tanto, no puede estar en el tipo o la calidad del sacrificio que se hizo. Uno sacrificó un animal, el otro ¿qué tuvo que hacer? Extraer el grano de la tierra. La respuesta, por lo tanto, involucra más la actitud del corazón. Número 2. Con demasiada frecuencia se plantea esta cuestión de los sacrificios sin tener en cuenta el contexto más amplio de la narrativa de Génesis. Para poder interpretar adecuadamente Génesis 4, debemos tener un amplio concepto o idea de la narrativa que hay en Génesis capítulo 2 al capítulo 4. ¿Por qué? Porque del capítulo 2 al capítulo 4 está formando una unidad narrativa. Es decir, que debemos entender la narrativa de Caín y Abel dentro del contexto que nos está señalando Génesis 2. ¿De qué nos habla Génesis 2? Bueno, nos habla de que el hombre fue creado por Dios, fue creado bueno, con justicia, con santidad, con obediencia. Esa era la imagen original y fueron creados a la semejanza de Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice Génesis 3? ¿De qué nos habla Génesis 3? De la caída, la desobediencia del hombre. ¿Qué produjo esto?
Esto afectó drásticamente la naturaleza espiritual del hombre. Caín y Abel, Adán y Eva. En lugar de estar en un estado ahora de justicia original, el hombre ahora se encontraba en un estado de pecado y de miseria, de una maldad confirmada por causa de la desobediencia. Pero Dios, y esto pasa en Génesis 3, Dios no abandona al hombre a pesar de su pecado. Dios, dice la Biblia, en su misericordia establece un pacto de gracia. ¿Cuál es ese pacto de gracia que encontramos? Génesis 3:15. Ese pacto de gracia dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le hablaba el Señor? A la serpiente, a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay dos simientes, ponga atención a esto. Una representaba la simiente del orgullo y la otra, la simiente de la humildad. ¿Quién representa la simiente del orgullo? La simiente de la serpiente. Y la simiente de la humildad, ¿por quién vendría? Por la mujer. Esa línea genealógica que traería a Cristo a la tierra. Entonces el Señor dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, entre el orgullo y la humildad, entre la obediencia y la desobediencia. Y dice el Señor: y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Ahí está la promesa plasmada de parte de Dios. Esta promesa involucraba redimir a los hombres a través de la simiente de la mujer. Le voy a dejar esta pregunta al aire para responderla más al rato. ¿Quién fue el primer primogénito de la humanidad? ¿Cómo se llama? ¿El primer hijo? ¿Quién fue el primero? Caín. Caín fue el primer primogénito de la humanidad. Es decir, que uno podría interpretar que Caín sería esa simiente redentora. Ponga atención. Esta promesa involucraba la promesa de redimir a los hombres a través de la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer, ese primer hijo, la idea que pudieran haber tenido es que él los restauraría al estado original que ellos tenían con Dios. Recuerde que a Adán y Eva no se les presentó un panorama completo de que Cristo nacería miles de años después. Ellos tenían esta promesa de parte de Dios. Entonces, esa simiente lo restauraría al estado original con Dios. Y este pacto de gracia también estaría marcado por la enemistad, es decir, el orgullo contra la humildad, bajo este contexto que estoy presentándole. En la caída, Adán y Eva se asociaron espiritualmente con Satanás. Entonces el Señor prometió misericordiosamente sembrar enemistad con Satanás y restaurar a un pueblo a la comunión con él. Esta enemistad que leemos en Génesis 3:15 se extiende hasta la descendencia de la mujer, de modo que a través de Eva dos linajes surgirían, dos linajes espiritualmente distintos descenderían de Adán y Eva. Un linaje, la descendencia de la mujer, tendría la humildad de la fe. ¿A quién hace referencia? A Abel, en este sentido. Y el otro linaje estaría espiritualmente asociado con la serpiente. ¿A quién mencionamos aquí directamente? Caín, pecado de orgullo, arrogancia. Y este conflicto de linajes en Génesis 3:15 nos va a proporcionar, si usted lo puede entender, le va a proporcionar un bosquejo total para el resto de Génesis, incluso para el resto de toda la Biblia, y esto le va a facilitar la interpretación de muchos textos o de muchas historias. Al trazar las generaciones, tanto de los humildes y los orgullosos, esto va a culminar o culminaría finalmente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A Cristo se le señala como el siervo humilde. Ahí está esa línea de humildad.
El siervo humilde que aplastó la cabeza de la serpiente al ser herido en su orgullo. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, ese es el contexto de Génesis 4. Con este contexto para Génesis 4 debemos entender el enfoque narrativo no como dos sacrificios diferentes, sino más bien como dos personas espiritualmente distintas. Caín representando esa línea genealógica de la humildad y Abel representando esa línea genealógica, Abel de la humildad y Caín representando esa línea del orgullo. Y ahí están dos personas espiritualmente distintas, una orgullosa y la otra humilde. Ponga atención a esto. El desarrollo inicial del conflicto de Génesis 3:15 en la primera generación, después de la caída, era un conflicto que involucraba precisamente esas dos descendencias. ¿Y qué era lo que buscaba o qué era lo que procuraba la descendencia de la serpiente? Matar a la descendencia de la mujer. ¿Qué hizo Caín? Dominado por su orgullo y por la maldad en su corazón, buscó matar a la descendencia de la mujer, la que representaba la humildad en ese momento. Entonces aquí vemos una línea, la simiente de la mujer tendría la humildad de la fe. La otra línea que está asociada espiritualmente con la serpiente tendría el orgullo como su postulación de vida. Y aquí está este conflicto de líneas de Génesis 3:15. Y aquí se nos está ofreciendo un panorama general para el resto de toda la Biblia. En este contexto de Génesis 4 debemos entender, y vuelvo a repetir esto, que el enfoque narrativo no eran dos ofrendas distintas, sino eran dos personas diferentes, dos corazones distintos. Uno era orgulloso y el otro era humilde delante de Dios. Ahora, hasta el día de hoy, este conflicto es el orgullo buscando matar a la humildad. Génesis 4 nos llama a considerar nuestro carácter y acercarnos al Señor no con un orgullo moralista, sino con la humildad de la fe. La reacción de Caín, y yo estaba reiterando este punto, ¿por qué Caín reaccionó de esa forma? ¿Por qué perdió el control inmediatamente? La reacción de Caín tiene una respuesta. La reacción de Caín fue incontenida, una irritación descontrolada, que se reflejaba en su rostro. Por eso el Señor le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha demudado tu rostro? Por su orgullo. ¿Qué pensaba Caín? Analícelo. ¿Qué pensaba Caín? Por su orgullo, Caín pensaba que Dios había juzgado injustamente su ofrenda, la ofrenda que él había presentado. Ahora, si Caín hubiera reaccionado con humildad ante el rechazo, ¿cómo hubiera respondido a esto? ¿Sabe? ¿Cómo hubiera respondido Caín? Si hubiera reaccionado con humildad, ¿sabe qué habría dicho él? Dios, Señor, ¿por qué no has aceptado mi ofrenda? ¿Qué hice mal? ¿Qué hay mal en mí que tú hayas reprobado? Señor, debe haber algo en mi corazón que no te haya agradado. Y fíjese la humildad que te lleva. La humildad te lleva a decir: Señor, revélamelo, redargúyeme. Quiero estar consciente de ese mal que está en mí. ¿Para qué? Porque yo no quiero ser rechazado por ti. Examíname, examina mi corazón. Dame una convicción de mi propio pecado. Porque si tú me estás rechazando, es porque debe haber algo en mí que me está impidiendo obrar según tu voluntad. Esa es la actitud de la humildad ante el rechazo. Pero el orgullo, ¿cómo nos lleva a reaccionar cuando somos rechazados? El orgullo, ¿cómo te hace reaccionar cuando eres menospreciado? ¿Cómo reaccionas cuando no te toman en cuenta? Como Caín. Inmediatamente perdemos el control, nos irritamos, juzgamos una situación de injusta, nuestro corazón se llena de amargura, de resentimiento, de deseos de destruir
o calumniar a esa persona para lastimarla. Eso es lo que mueve el orgullo ante el rechazo. Eso fue lo que se movió en el corazón de Caín. Pero el orgullo le impidió razonar con humildad, obviamente. Ahora, lo único que podía hacer era alimentar su resentimiento, lo que confirma que su actitud de adorador era del todo imperfecta. No había buscado agradar a Dios, sino él mismo estaba convencido que su ofrenda era adecuada bajo sus propios términos. Y al ser rechazado, Caín tiene una reacción insensata. Su orgullo tomó más fuerza por el rechazo de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando somos rechazados o lastimados, el orgullo se potencializa, se crece más. ¿Y a qué punto llegó Caín? Su orgullo toma más fuerza por ese rechazo de Dios y su orgullo lo lleva a un estado de amargura, de envidia, de celos, una emoción desbordada hacia la violencia. Mire, con el tiempo he podido comprobar que el rechazo o el ser menospreciados es lo que pone más a prueba nuestros corazones como cristianos. Es donde más nos duele. Y en muchos casos las personas tienen una actitud de orgullo y no de humildad para responder ante el rechazo, de la manera como lo hizo Caín. A través de los años, le puedo decir, he aprendido sobre este punto, por eso lo estoy enseñando. Porque cuando en lo personal he sentido rechazo, menosprecio, mi oración no es por qué. Yo he aprendido no es por qué. No es señalar a Dios de injusto, sino mi oración se ha convertido en una oración donde yo digo, Señor, si tú estás permitiendo esto contra mí, hay algo que tú quieres cambiar en mí. Hay algo que tú quieres formar en mí. Hay algo que pudiera estar mal en mí y que necesito corregir y que de otra manera yo no podría ser sensible para estar consciente de mi propio pecado. A eso nos lleva la humildad. No a huir y señalar a toda la iglesia de hipócritas y estar hablando mal y calumniando y mintiendo y desacreditando y lastimando a medio mundo. Así no reacciona la humildad. Caín reaccionó mal. El orgullo le impidió esa actitud y ese razonamiento. Entonces Dios nota la reacción de Caín. Pero lo maravilloso de Dios es que Dios se acerca a él ofreciéndole 3 maneras de poderlo ayudar. En la primera, Dios le hace reconocer su sentimiento negativo y perjudicial. Qué importante es que reconozcamos esos sentimientos malos en nosotros, esos sentimientos dañinos. Este va a ser el primer paso para una resolución correcta, que tú lo reconozcas. En segundo lugar, Dios le indica a Caín que la razón de no mirar con agrado a su ofrenda está en él mismo, no en Abel. El problema era él. Y a veces el problema no es la iglesia. A veces el problema no es el pastor. A veces el problema no es la gente. El problema somos nosotros. Lo que está pasando en nuestro corazón. Y Dios lo está invitando a que no eluda su responsabilidad, a que no busque culpar a otros, sino que se corrija y que se acerque a Dios con humildad. Dios le está dando la oportunidad. Cambia tu proceder, cambia la manera y el curso que le estás dando a tu vida. Y en tercer lugar, Dios le advierte a Caín del pecado al que su sentimiento lo puede llevar. Sin embargo, Caín era responsable. Caín tenía la capacidad de dominar la situación y resolverla correctamente. ¿Pero qué optó? Dejarse llevar por su orgullo. Dice en la versión Traducción Viviente, Génesis 4, 4-7, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero, dice, no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho, dice esta versión. Se veía decaído. ¿Ha visto de repente cristianos decaídos por los problemas o por las injusticias? Es bien común que ante el rechazo la gente se sienta decaída y desanimada. Y ahí estaba Caín, enojado,
decaído, desanimado. Pero ahí está el Señor en su misericordia. Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y Dios le dice, esta versión es mi favorita en este texto. Dios le dice, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Qué era lo correcto en ese momento? Acércate con humildad a mí. Muestra un corazón contrito y humillado, Caín. Eso es lo correcto. Yo te aceptaré, yo te aprobaré. ¿Se da cuenta que en ningún momento estamos hablando del grano ni del animal? Sino de lo que había en su corazón. Si tú te acercas a mí y haces lo correcto, yo te voy a aceptar. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, y el Señor le dice, ten cuidado, así dice esta versión, ten cuidado. El pecado está a la puerta, está acechándote, está ansioso por controlarte, pero está en ti dominarlo y ser su amo. Y la respuesta de Caín todos la conocemos. Y por favor, escuche lo siguiente. La respuesta de Caín ante el rechazo de Dios lo llevó a satisfacer su propio orgullo. ¿Qué significa esto? Él no aceptó la advertencia de Dios. Él fue invitado a arrepentirse, rechazó esa invitación. Se dejó dominar por el pecado. ¿Y de qué manera él satisfació su orgullo? Asesinando a su propio hermano. Terrible. O sea, asesinó a su hermano para satisfacer su propio orgullo, su sentido de justicia. Yo tenía razón. ¿A cuántas personas has lastimado para satisfacer tu propio orgullo? Esto es fuerte. ¿A cuántas personas hemos herido, ofendido, calumniado, desacreditado, ofendido para satisfacer nuestro propio orgullo? Iglesia, debemos evaluar la condición de nuestro corazón ante este punto. Si nos quedamos con nuestro sentido de justicia, yo hice lo que debía hacer. Yo actué como yo sentí en mi corazón. Cuidado. Y ahí está Caín, asesinando a su hermano y a la misma vez sintiéndose satisfecho a sí mismo. Ahí está su orgullo, maldito orgullo. El Nuevo Testamento se centra mucho en el carácter de los adoradores en su interpretación de Génesis 4, como Caín, lo menciona 1 Juan, siendo del maligno, y Abel ofreciendo su sacrificio por la fe. Y Caín, como le mencioné, fue el primogénito de la humanidad. Entonces Caín es el primogénito de la primer pareja que Dios creó, el primer matrimonio. Y su condición de esa primogenitura venía acompañada con toda la pompa y la ostentación de la posición que él tenía. Al nacer, al nacer se le llama Caín. ¿Por qué Caín? Eva interpreta diciendo lo siguiente: he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Eso es lo que significa Caín. Es decir, que su nombre está asociado a Dios. Y el nombre de Abel estaba asociado a la caída por causa del pecado, al ser Abel el nombre vanidad o sin propósito, es lo que significa. Una cosa está clara en el nombre de Caín. Caín estaba asociado con el Señor. Y a la luz, y aquí viene el punto, a la luz del contexto de Génesis 3:15, con toda probabilidad, Eva estaría identificando a Caín como la simiente de la justicia, por ser el primogénito. El prometido que Dios aseguró en Génesis 3:15. Seguramente Eva estaba identificando a su primogénito como aquel que derrotaría a la serpiente y de alguna manera obtendría la salvación para la humanidad y restauraría la relación que ellos tendrían con Dios. Caín está asociado con el Señor y Caín estaba asociado con la promesa del Señor.
Pero Abel estaba asociado con la vanidad de la caída. Imagina cada vez que Eva, como madre, llamaba a sus hijos por su nombre y de repente escuchas, inútil, refiriéndose a Abel, ven para acá. Mi hijo sin propósito, ven para acá. Eso representaba a Abel. Y en cambio, cuando Caín escuchaba su nombre, él escuchaba de que él estaba asociado con Dios. El fariseo, ¿qué creía? Que por su religiosidad y por su línea sanguínea, él estaba asociado con Dios directamente. ¿Nota? ¿Alcanza a observar esto? Entonces, Caín, en otras palabras, él estaba seguro de que era el elegido. Caín viene, presenta su ofrenda, considerándose a sí mismo como el elegido. Recuerde, su nombre estaba asociado con Dios, lo cual lo llenó de orgullo. Tenía todas las razones para creer en su aceptación ante el Señor. Pero Abel, ¿cómo se presentó delante de Dios? ¿Qué significa su nombre? Uno sin propósito, una vida efímera, un hombre miserable era lo que representaba el nombre de Abel. Caín se presenta con orgullo por lo que él representaba sanguíneamente, pero Abel, su nombre no estaba asociado con Dios. Su nombre estaba asociado con el pecado, lo cual habla de que Abel, en su carácter, él venía abatido delante de Dios y con humildad. Él venía realmente buscando la salvación de Dios. ¿A quién representa Abel? Aquel recaudador de impuestos, que se sentía indigno de poder levantar sus ojos al cielo. No tenía esa confianza de siquiera mirar arriba. ¿Qué hacía él? Golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, Señor. Sé propicio a mí que soy el pecador. Esta era la posición de Abel. Y Caín presenta su ofrenda lleno de orgullo, pero Abel presenta su ofrenda abatido en humildad, esperando la salvación de Dios. El Señor es un Dios de misericordia, ¿cuántos lo saben? Y la Biblia dice que un corazón humilde y contrito jamás se lo va a despreciar, como lo leímos. Es por eso que el Señor contempló, es por eso que el Señor tomó en cuenta la ofrenda de Abel. Abel venía en el demérito de su nombre. Era uno sin propósito, uno sin sentido. Y él se acercó con el rostro abatido, pero esperando en Dios. Y es por eso que la ofrenda de Caín fue rechazada. ¿Por qué? Porque era una ofrenda presentada por su orgullo sanguíneo al ser el primogénito seguramente. Y sobre quien se deducía o se podría pensar que Caín sería un tipo de redentor, malinterpretando lo que decía Génesis 3:15. Es por eso que él se acerca con el rostro en alto. Y por lo tanto el Señor, al no contemplarlo, al no aprobarlo y rechazarlo, ahora entiende la reacción de Caín. El por qué reaccionó de la manera como reaccionó y el por qué su orgullo lo llevó a satisfacerse asesinando a su hermano. Eso toma mucho sentido. Y note lo siguiente, no estamos forzando los textos, estamos siguiendo una cronología. Y solito, cada parte está tomando su lugar. Al considerar el sistema de sacrificios, siempre fue necesario un corazón humilde de fe, dice la Biblia. Los profetas acusaron con frecuencia al pueblo de Israel de maltratar el sacrificio, no solo por ofrecer sacrificios inapropiados, aunque lo hacían, sino especialmente la acusación principal de los profetas era la condición de su corazón cuando los ofrecían. Es por eso que el profeta Oseas dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, dice, quiero que me conozcan. Ese era el reclamo en Oseas 6:6. Los sacrificios y los holocaustos eran requeridos por Dios, pero sin amor constante y sin conocer a Dios. Así era como el pueblo quería acercarse a Dios. Es decir, no había la humildad en la fe. Carecían de valor sus sacrificios, sus ofrendas.
El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no era sacerdotal, donde simplemente era cumplir con un trámite. El cumplir con un trámite no garantizaba una relación apropiada con Dios. Eso era lo que Caín pensaba y estaba convencido. Siempre, a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre fue necesario un corazón humilde de fe. Siempre. Siempre. Al considerar a Caín y Abel, la narración nos enseña que si bien el Señor no desprecia a los humildes que acuden con fe, la Biblia marca muy claramente la posición de Dios contra el orgulloso. Su posición es oponerse a ellos. Como lo dice Isaías 2:11, el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillado. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Entonces, Génesis 4 nos llama a reflexionar sobre nuestro carácter y acercarnos al Señor no con ese orgullo fariseico, no con esa autoconfianza con la que Caín presentó su ofrenda ante Dios, sino con la humildad de la fe. Por eso Jesús dijo, Mateo 23:12, aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Iglesia, termino con esas palabras. El orgullo es tan sutil que si no tenemos cuidado, estaremos orgullosos de nuestra propia humildad. Cuando esto sucede, nuestros sacrificios y nuestras ofrendas ante Dios van a representar maldad y abominación. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más nos presentamos delante de ti. Y como en esta historia, Caín y Abel se representan el orgullo y la humildad. ¿A quién represento yo, Señor? ¿A quién representamos cada uno de los que estamos hoy aquí? ¿Cuántas cosas no hemos hecho simplemente para satisfacer nuestro propio orgullo? Y terminamos siendo como Caín o como aquel fariseo que se jactaba de su religión, de sus buenas obras, se enorgullecía de su posición y de la aceptación que él creía tener para con Dios. Pero como lo hemos visto, a ti no te importan los sacrificios que podamos venir y ofrecerte. A ti no te importa, en realidad, la denominación a la que pudiéramos pertenecer y de la cual podríamos jactarnos. Y poco te importa también el renombre que pudiera tener nuestra iglesia. Porque tú buscas corazones humillados, corazones contritos, que puedan acercarse a ti adecuadamente en esa humildad de la fe. A veces venir a la iglesia sentimos que adquirimos la garantía ya de tu favor y de tu salvación. Y no es así, Señor. Yo sé que muchos hemos andado tras los pasos de Caín. Hemos seguido el camino de Caín. Y aún erróneamente y por orgullo convencidos de que somos aprobados por ti cuando no es así. Sigue hablándonos, Señor. Y yo te ruego por esta iglesia que tú la ministres, que tú hagas entender a cada uno lo que necesita entender. No nos dejes igual, Señor. No nos dejes en la misma posición. No nos dejes siendo los mismos. No permitas que nuestro autoengaño nos esté flagelando. Y así como Abel hoy nos presentamos, nuestra vida era sin propósito, nuestra vida era efímera, como la niebla, pero tú eres quien le ha dado sentido. Tú eres quien ahora nos llama por nuestro nombre.
Y aunque nuestro nombre no estaba asociado contigo, Señor, tú nos transformaste y viste la humildad en nuestros corazones para decir: ven a mí, vengan a mí todos los que estén cansados, vengan a mí y yo les daré reposo, yo les daré esa paz que tanto necesitan. Muchas gracias, Señor. Amén.